noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. El tráfico de la Ciudad de México mata el 28% de la productividad de los capitalinos. Esto hace que aumenten problemas como la obesidad y el estrés, entre otros. Hoy al filo, Andrés Layuz, próximo secretario de Movilidad. Bienvenido, Andrés Layuz, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues sabemos que desde hace tiempo estás en los temas de urbanismo, de movilidad, te hemos leído más que nada, pero hoy estarás del otro lado. Platícanos el gran reto que tienes con la Ciudad de México. Pues yo creo que el reto más grande es que tenemos muchos viajes en la ciudad que suceden, como se dice, de forma pendular, ¿no? Esos son la mayoría de los viajes, son todas las mañanas van hacia el centro de la ciudad, todas las tardes van hacia afuera del centro. Y entonces ahí el reto es cómo se mueve toda la gente, cómo nos movemos todos. Sabemos, porque lo hemos documentado con encuestas, que la mayoría de la gente en la ciudad se mueve en transporte público. Entonces yo creo que el gran reto es cómo mejorar el tiempo que toma hacer los viajes en transporte público y cómo mejorar la calidad de esos viajes. Hoy muchísima gente tiene que hacer viajes de más de 1 hora en transporte público, en un transporte de mala calidad, donde tiene que hacer muchos cambios y con un tiempo de viaje que le quita pues, tiempo de su vida personal. ¿Tienes idea de algunas cifras que nos den, pues, que nos ayuden a entender la magnitud del problema de movilidad en México, además de vivirlo todos los días? Pues es cosa de pensar que casi 80% de los viajes en la ciudad se hacen, como decía, en transporte público, y de esos casi 60% se hacen en lo que conocemos como microbuses o transporte concesionado. Esos viajes suelen ser poco eficientes porque aunque tiene la comodidad de que la gente pues, levanta la mano y te puede subir donde quieras, también implica que tienes que hacer transferencias al metro, por ejemplo, muy complicadas, o que vas en microbuses y autobuses que son bastante viejos, o que las adaptaciones que se han hecho no son buenas para pasajeros, etc. Entonces, tenemos la ventaja de tener un sistema de transporte relativamente barato para la mayoría de la gente dentro de la Ciudad de México, pero que la calidad y el tiempo que les toma viajar no es el que merecen. Hablas de calidad, el transporte, si mejora el transporte, mejora la calidad de vida. Y decías que también la seguridad. Sí, creo que parte de la falta de ordenamiento que tenemos no nos permite atender la seguridad como se debería. Tenemos muy poca información sobre realmente quiénes son los conductores de muchos de los autobuses, sobre la situación de la seguridad físico-mecánica de cada uno de los autobuses, simplemente la localización de los trayectos y rutas, ¿no? Muchas veces, aunque los vemos en la calle, la autoridad no tiene toda la información de exactamente cuál es el trayecto, dónde empieza y dónde acaba, y pues menos los usuarios. Entonces, si los usuarios tienen certidumbre sobre los viajes que hacen y que pueden hacer, qué trayectos pueden tomar, si tienen mapas, etcétera, creo que también se puede mejorar la seguridad. Entonces, tu primer punto, ¿no? Tu prioridad va a ser el transporte público. Así es, esa es la prioridad del gobierno, es en las términos de movilidad. rutas. Es el mantenimiento del metro, que es fundamental. Hace mucho tiempo que no se le mete al mantenimiento del metro y eso causa muchas demoras. A veces la gente dice, bueno, pero el mantenimiento nada más que está en mala calidad del alumbrado, no hay sonido, etcétera. Pero en realidad hay que pensar que el metro es una red. Y entonces, si se atrasa un tren, eso tiene impacto en todas las demás líneas. Entonces, es muy, muy importante el mantenimiento del metro. Después también creo que, y ya lo mencionábamos, el transporte concesionado, como se dice, que es el transporte sobre todo en autobuses y microbuses en las rutas tradicionales, que el servicio lo dan privados. Eso necesita un ordenamiento muy importante y una reforma de la lógica de cómo funciona para acabar con las deficiencias más grandes que hay en el servicio, sobre todo porque es la mayoría de la gente que se mueve ahí. Pero también tenemos servicios públicos que, aunque no han tenido la inversión que necesitan, siguen dando servicio a la gente, como son los trolebuses y el tren ligero, que se necesitan nuevos trolebuses y tenemos un programa para hacer una compra importante de trolebuses, y también los autobuses de la antes llamada RTP, ahora llamada M1, que también se necesita ampliar la compra de autobuses y la cobertura del servicio. En cuanto a los coches, a los automóviles, de repente llegas a un punto, puedes estacionar y a lo mejor agarrar un bicitaxi o cuestiones así. Estos bicitaxis pues sí, es que son bicitaxis de distintas modalidades. Los agarras como que al principio y al final de los trayectos. ¿Cuál es tu razonamiento? O sea, ¿sí vale la pena fomentar este tipo de transporte? Yo creo que sí, hay claramente se soluciona un problema para la ciudadanía, tanto en el primer tramo del viaje, decimos el primer kilómetro de viaje, como el último kilómetro de viaje.
Y en realidad el tipo de servicios para cubrir esos tramos de viaje se ha ampliado. O sea, tenemos en los dos extremos de la ciudad, por un lado tenemos algo como Ecobici, o las bicicletas compartidas privadas que hay en la zona céntrica de la ciudad, y por el otro lado tenemos efectivamente ciclotaxis. Si tú ves la distribución de quienes los usan, es muy interesante porque los ciclotaxis sobre todo los usan mujeres para hacer ese primer tramo de viaje al metro. Entonces, justamente porque la calidad del viaje en el transporte concesionado no es muy buena y prefieren pagar un poco más por ir en un bicitaxi que por ir en un autobús lleno, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar cómo soluciona un problema en el servicio del bicitaxi y pasa algo muy parecido con Ecobici, que es que la gente que viene en transporte público masivo, por ejemplo, en la estación de Buenavista, que son personas que vienen del Estado de México, es el lugar donde hay más estaciones de Ecobici porque masivamente agarran la bicicleta y se echan el último tramo de viaje sobre Reforma, hacia el centro, hacia la colonia Roma, hacia Polanco, en bicicleta. Entonces, claramente ahí hay un problema que está solucionando y creo que es una buena cosa solucionarlo así. Es decir, es un medio de transporte no contaminante, la gente llega de buen humor a su trabajo, no hay tráfico cuando vas en bicicleta, etc. Y pasa en distintas partes. En Xochimilco también sucede, en algunas delegaciones como Álvaro. En fin, hay como zocalitos en donde pues ayuda muchísimo subirse a la bicicleta, porque realmente, por ejemplo, ni tú ni yo hubiéramos podido llegar hoy en bici a esta cita. Bueno, yo llegué en bici. Tú llegaste en bicicleta. A esta cita. Por favor, dime cómo lo hiciste en el periférico. Y te pusiste rojo porque debes de haber sufrido. Sí, tuve que caminar un pedazo de la lateral, sí. Porque es difícil llegar acá a la lateral, pero el resto del trayecto sí. Sí. Pero yo entiendo, para la mayoría de la gente, el mejor servicio que da la bicicleta es lo que te decía, son viajes cortos en lugares donde se sienten cómodos y seguros porque saben que van a hacer una transferencia a otro tipo de transporte para un trayecto más largo. Entonces, lo que dices es cierto. En Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, son lugares donde siempre ha habido usuarios de bicicleta. Es decir, ahí nunca ha dejado de haber usuarios de bicicleta. Entonces, necesitamos construir infraestructura para atender y dar un empujón para que suban los usuarios de la bicicleta, la gente se sienta más segura y más cómoda y les permita acortar el tiempo de viaje a muchas veces, si no es que la mayoría, a las terminales del metro o a los centros de transferencia de autobuses, y ya ahí continuar el resto del viaje, pero tienen que tener infraestructura para que vayan protegidos e infraestructura para dejar sus bicicletas durante el día y recogerlas en la noche para hacer el regreso a casa. Otro tema también que ha sido muy polémico son las fotomultas. ¿Qué idea tienes? ¿Qué plan? Bueno, ahí lo primero es, las fotomultas, la tecnología no es el problema en sí, sino cómo se implementaron en la Ciudad de México fue con un contrato que se le dio a una empresa donde casi el 50% de cada multa se lo llevaba a una empresa. Y al mismo tiempo se pusieron las cámaras en lugares donde al menos la autoridad no nos dijo que eran los lugares donde se necesitaban más porque había accidentes, etc. Y eso provocó, me parece que justificadamente, una reacción entre la mayoría de la gente diciendo, oye, esto es un negocio o esto es una forma de mejorar la seguridad vial. Entonces nosotros vamos a hacer un planteamiento para mejorar la seguridad vial. La idea es que primero poner las cámaras en los lugares donde más se necesitan, que puede ser donde hay más accidentes o afuera de escuelas, y también tener sanciones que no son solo monetarias. Es decir, que aquellas personas que son multadas por ir a exceso de velocidad o poner el coche sobre la cebra peatonal, etcétera, tengan que hacer trabajo comunitario. Y ese trabajo comunitario puede incluir ir a enseñarle a los automovilistas a comportarse como se debe para que podamos convivir en la calle. Pues me parece muy interesante. En algunos países, tú debes de conocer, cada vez que te equivocas, cada vez que cometes una infracción, independientemente de la multa económica, hay puntos. Entonces, así es. Ya cuando llegas a determinado número, dicen, durante 6 meses no puedes manejar. Y esas cosas sí. Eso sí pesa. Y sí, te detienes a pensar, claro, ¿no? Te hace más consciente. Claro. No, nosotros ahorita hay ciertas dificultades administrativas para poder hacerlo directamente. Vamos a hacer un periodo de transición, pero efectivamente lo que queremos es llegar hacia un sistema de puntos porque consideramos que tiene mayor efecto. Es decir, la gente se comporta mejor cuando sabe que se le pueden acabar los puntos y, como decía, suspender su derecho a manejar. Y también tiene consecuencias distributivas distintas. Le toca a todo el mundo parejo. No importa si puedes pagar o no la multa porque tienes o más dinero. Los puntos se aplican al que más dinero tiene y al que menos dinero tiene, y la sanción es por igual. Oye, ¿y alguna idea en relación a... Hay muchos automovilistas que van solos, largos trayectos, y luego dejas el coche 5 horas, 6 horas en un lugar y vienes de regreso. He trabajado con algunos jóvenes y, por ejemplo, unos dijeron, mira, vamos a decirles a los que tienen el coche tan parado, ¿no?, o que se los manejen, ¿no?, o que, como quien dice, algo, o
o rentar garage, los que tienen garage mucho tiempo vacío, pues que lo renten a los que trabajan enfrente. Cosas interesantes que no sé si a largo plazo y en un volumen como el de la Ciudad de México pudiera funcionar, pero hay mil ideas en torno a aprovechar tiempos, espacios, tanto de autos como de estacionamiento. ¿Qué opinas? Sí, normalmente el problema del tráfico es primero que nada un problema de coordinación. Es decir, si todo el mundo se pudiera poner de acuerdo de ir de un lugar a otro, podrían compartir siempre el coche. Y esos problemas de coordinación, la tecnología sí nos está ayudando a superarlos. Entonces, uno es compartir los coches, creo que cada vez es más fácil, ¿no? Desde ponernos en contacto casualmente con un amigo de, oye, ¿a dónde vas?, etcétera. Pero también pues, hay nuevas aplicaciones y software que permiten coordinar activamente esos viajes entre personas de la misma empresa, personas de la misma escuela, Los etcétera. que vienen de Cuernavaca, de Morelos para acá, Exacto. o del Estado de México. Entonces, sí una forma, digamos, ya cada vez hay menos herramientas por las cuales podemos propiamente reducir la congestión y el tráfico. Pero una de esas herramientas es reducir el número de coches en circulación porque la gente comparta los coches. Esa es la primera. Y la otra, lo decías, los estacionamientos. La verdad es que el estacionamiento debe costar. Cuando el estacionamiento es gratis, no quiere decir que vayas a poder estacionarte. Quiere decir que todo mundo cree que va a poder estacionarse, aunque tal vez no sea cierto. Entonces, tú agarras tu coche pensando que vas a poder estacionarte, llegas y te pones a dar vueltas, a ver dónde encuentras lugar, etc. Entonces, en cambio, si tú calculas desde que sales en la mañana que tienes que pagar todo el día estacionamiento, entonces tal vez compartes tu coche. Tal vez dices, pues pago nada más la mitad del estacionamiento porque voy con un compañero de trabajo, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que pensar en soluciones que hagan más fácil para las personas. El objetivo no es restringir propiamente el uso del coche, sino mejorar la circulación a partir de su uso más eficiente. Y su uso más eficiente es compartido, es reconociendo que los estacionamientos se pagan. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo? Sí. Esa asociación de ideas. Lo primero que te venga a la mente. Libertad, Bicicleta, circulación, transporte público, calidad de vida, tiempos cortos de viaje, políticos, unos buenos, unos malos, trabajo, pasión, Ciudad de México, admiración, familia, emoción, esperanza, toda. nuevo gobierno. Esperanza. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias a ti. Espero que nos hagas el favor de venir en otras ocasiones, pues para ir entendiendo por dónde va a ir el trabajo. Y la verdad es que es un trabajo que tenemos que realizar todos. Sí, claro. Creo que es muy obvio con el tema de movilidad. Todos jugamos una parte todos los días. Entonces hay una parte muy importante del gobierno, de organizarlo mejor, de tomar las decisiones correctas, pero hay una parte muy importante de las personas de decidir qué vidas quieren tener y cómo ir haciendo pequeñas modificaciones para la vida que quieren. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.